Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? En la clase de hoy vamos a hablar del concepto de temperatura, del concepto de calor específico y del equilibrio térmico, de cuál es la temperatura de equilibrio entre varios sistemas que entran en contacto térmico. En el vídeo anterior había dicho que íbamos a hablar de integrales de densidad para obtener masas, centros de masa y demás, pero me he dado cuenta de que el vídeo de matemáticas que necesito lo voy a tener la semana que viene, por tanto, esa clase la dejamos para dentro de 2 semanas. Hoy, como decía, vamos a hablar de la temperatura como anticipo para hablar de la termodinámica y utilizar precisamente integrales de densidad como las que vamos a ver en la siguiente clase. Es decir, que ordenando un poco la temática del canal, hoy vamos a empezar a hablar de temperatura, próximamente hablaremos de integrales y de cómo integrar cosas para obtener otras en física, y posteriormente todo esto lo iremos dirigiendo poco a poco hacia toda la teoría termodinámica. Ese será el avance del canal. No me entretengo más y vamos por la primera parte, la temperatura. Aunque más adelante, en otro vídeo, veremos que la temperatura realmente no es esto que vamos a decir ahora, podemos entender la temperatura como una forma de medir la cantidad de movimiento que tienen las partículas, los átomos y moléculas internas de un sistema. Es decir, que si la velocidad de las moléculas o de los átomos sube, va a subir también su energía cinética y además va a subir esta variable llamada temperatura que podemos definir. Las tres cosas van a subir a la vez, aunque tienen unidades diferentes. La velocidad se va a medir en metros por segundo, la energía cinética se va a medir en julios y la temperatura se va a medir en Kelvin. Esta es la idea intuitiva que tenemos todos de temperatura. Cuanto mayor es la temperatura de un sistema, mayor es la velocidad y la energía cinética de las partículas que lo componen. Sus partículas se mueven más rápido. Como decíamos, esta definición realmente es errónea porque hay sistemas en los que se puede definir una temperatura negativa, por tanto, evidentemente no es exactamente esta idea, dado que la energía cinética, por ejemplo, es imposible que sea negativa, igual que el módulo de la velocidad tampoco puede ser negativo, pero de un modo introductorio por ahora podemos decir que la temperatura mide cómo de rápido se mueven los objetos de un sistema. Por tanto, a una temperatura de 0 Kelvin, que sería la mínima temperatura posible en el sistema internacional, le corresponden partículas que están quietas y a partir de ahí la temperatura va subiendo y la velocidad y la energía cinética de las partículas iría subiendo también. La temperatura de 0 Kelvin se corresponde con menos 273 grados centígrados y la relación entre las dos medidas, como es sabido, es que la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados menos 273. O equivalentemente, la temperatura en grados centígrados es igual a la temperatura en Kelvin más 273. Esta sería la relación que hay entre las dos formas de medir la temperatura, en Kelvin y en grados centígrados. El Kelvin realmente no es un grado, por tanto, si alguna vez se me escapa estoy siendo poco riguroso, pero es importante señalizarlo igualmente. El Kelvin no es un grado y el grado centígrado sí que lo es. Y no vamos a hablar de otros sistemas de medición de temperatura. ¿Qué suele ser lo más básico que se enseña de cara a analizar la temperatura de un objeto matemáticamente? Pues cuánto cuesta aumentarla y cuánto cuesta reducirla. Es decir, cuál es la derivada de la energía del sistema con la temperatura, algo a lo que llamamos calor específico, que solemos definir como una constante. Lo que sucede es que el calor específico realmente de constante no tiene nada. El calor específico cambia con la presión, cambia con el volumen, cambia con la temperatura y cambia con prácticamente cualquier parámetro del sistema. ¿Por qué se le suele tratar como una constante? Porque normalmente en los problemas que se plantean las condiciones cambian tan poco que prácticamente el calor específico se mantiene invariable, pero realmente sí que cambia. De hecho, podemos definir Cp como el calor específico si la presión es constante y también podemos definir Cv como el calor específico si el volumen es constante. Pero estos calores específicos que acabo de definir serían totales sobre todo el material, y por eso los pongo con mayúscula. Cuando hablamos de calores específicos, realmente se suelen calcular densidades de calor específico, es decir, podemos calcular, por ejemplo, el calor específico total de un material dividido entre la masa, y a esto le llamaríamos el calor específico a presión constante por cada kilo. O podemos coger el de volumen, dividirlo entre la masa y calor específico por cada kilo. También podemos dividirlo
el calor específico entre el número de moles y darlo en función del número de moles. Y también podemos coger el de volumen, dividirlo entre moles y darlo partido por mol. Las diferencias en estas fórmulas están siendo que a la izquierda estoy poniendo siempre la letra en mayúscula y a la derecha en minúscula. Entonces, mientras que esto de aquí se mediría en julios partido por Kelvin, y esto de aquí se mediría en julios partido por Kelvin también, esta de aquí arriba se mediría en julios partido de kilogramo y Kelvin, y esta otra de aquí se mediría en julios partido de kilogramo y Kelvin. Y a mayores, las de abajo serían julios partido por mol y Kelvin, y esta otra de aquí sería también julio partido por mol y Kelvin. O sea que realmente cuando hablamos de calor específico es muy importante fijarse en las unidades porque nos van a decir exactamente de qué tipo de calor específico estamos hablando. Y además si tiene una P, una V o cualquier otra cosa para saber cuál es la variable que se supone que se mantiene constante para que ese calor específico no cambie. Ahora bien, si suponemos que el calor específico no cambia, podemos decir que, dado que la derivada de la energía con la temperatura es igual al calor específico, y ya no voy a especificar ahora si es a presión constante, a volumen constante o a cualquier otra cosa, lo que sí que estoy indicándolo con una mayúscula, podemos decir que la variación de energía mecánica es igual al calor específico multiplicado por la variación de temperatura. Y la variación de energía mecánica aquí no significa que la energía mecánica no se conserve, la energía mecánica realmente se habrá transformado. Lo que sucede es que en una circunstancia en la que cambia la temperatura del sistema, típicamente el sistema habrá ganado energía o perdido energía porque se la habrá llevado otro sistema que esté próximo. Es decir, la energía mecánica cambia para el sistema que estamos estudiando, pero no cambia en el universo. Lo que está sucediendo aquí es que está habiendo un intercambio de energía con el exterior. Un intercambio de energía al que solemos denominar calor. Por tanto, esta fórmula se suele ver como que calor es igual a calor específico en mayúscula multiplicado por variación de temperatura. Y que también la podemos escribir como calor específico minúscula por masa por variación de temperatura, en cuyo caso estaríamos trabajando con alguna de estas versiones en las que hemos dividido el calor específico entre la masa, o alternativamente calor específico por número de moles por variación de temperatura, en cuyo caso estaríamos trabajando con estos calores específicos medidos en julio partido por mol y por Kelvin. De nuevo, insisto que lo más sencillo para trabajar con esto es manejarse con las unidades. Si estoy en julios partido por Kelvin, tengo que multiplicar por una temperatura para obtener energía. Si estoy en julios partido de kilogramo Kelvin, tengo que multiplicar por una masa y por una temperatura para obtener energía. Y si estoy en julio partido de mol Kelvin, tengo que multiplicar por el número de moles y por una temperatura, realmente por una variación de ella, para obtener una energía. El calor es una transferencia de energía y así se cumplen todas estas ecuaciones a la vez. Lo que pasa es que estamos definiendo la C de forma poco precisa porque estamos llevando C a todo y hay que tener en cuenta las unidades para saber exactamente de qué C se nos está hablando. Y el dominar esta fórmula nos permite analizar problemas en los que dos sistemas intercambian energía a costa de cambiar su temperatura. Por ejemplo, pongamos por caso que tenemos el sistema A y que tenemos el sistema B. El sistema A tiene un calor específico A y el sistema B tiene un calor específico B por cada kilo. El sistema A además va a tener una masa A y el sistema B va a tener una masa B. Y ahora supongamos que los sistemas intercambian energía entre ellos, es decir, que la energía fluye al otro. Bien, como la energía en el sistema universo se va a conservar, la variación de energía total en el universo va a ser de cero. Esto se traduce en que la variación de energía de A más la variación de energía de B es igual a cero, y esto se traduce en que el calor de A más el calor de B es igual a cero. Es decir, si el calor de A es positivo, gana energía, el calor de B entonces será negativo, ha perdido energía y concretamente toda la energía que ha perdido B la habría ganado A. Lo mismo si el calor de A es negativo y el de B es positivo, A habrá perdido energía y B la habrá ganado. Esto lo podemos expresar como que Ca por Ma por la temperatura que tenga en un instante dado menos la temperatura inicial de A más Cb por Mb por la temperatura de B en un instante dado menos la temperatura inicial de B es igual a cero. ¿Y por qué es interesante esta fórmula? Pues porque podemos analizar qué sucede cuando los dos sistemas A y B alcanzan el equilibrio térmico. Cuando alcanzan el equilibrio térmico, lo que se va a cumplir es que sus dos temperaturas son iguales. TA va a ser igual a TB cuando estamos en equilibrio
térmico. Y en estas circunstancias, a la temperatura final de ambos la ya podemos llamar T mayúscula. Entonces la fórmula que acabamos de escribir sería que Ca por Ma por T menos T0A más Cb por Mb por T menos T0b es igual a 0. Y si tenemos sus calores específicos, sus masas y sus temperaturas iniciales, lo que tenemos aquí es una ecuación de primer grado de la que podemos despejar cuál será la temperatura final del sistema. Es decir, podemos utilizar la conservación de la energía para saber cuál va a ser la temperatura con la que van a acabar en conjunto el sistema A y el sistema B. Y me interesa llegar a la fórmula de esta temperatura. Para ello, lo primero que vamos a hacer es romper los paréntesis y dejar esto como que Ca por Ma por la temperatura final menos Ca por Ma por la temperatura inicial de A más Cb por Mb por la temperatura final menos Cb por Mb por la temperatura inicial de B es igual a 0. Ahora lo que es positivo lo dejamos a la izquierda y lo que es negativo lo pasamos a la derecha. Entonces nos va a quedar que Ca por Ma por T más Cb por Mb por T es igual a Ca por Ma por T0A más Cb por Mb por T0b. A partir de aquí sacamos la temperatura de la izquierda, factor común, y nos va a quedar Ca por Ma más Cb por Mb por temperatura igual a Ca por Ma por T0A más Cb por Mb por T0b. Por último, si pasamos este paréntesis dividiendo, nos queda que la temperatura de equilibrio del sistema es Ca por Ma por T0A más Cb por Mb por T0b y todo esto dividido entre Ca por Ma más Cb por Mb. Y esta sería la temperatura de equilibrio cuando dos sistemas comienzan a intercambiar energía entre ellos. Una fórmula que se puede generalizar muy fácilmente para cualquier cantidad de sistemas en contacto si le llevamos I de forma genérica al sistema A, el B, el C, el que sea, y sería que la temperatura media al final va a ser la suma del calor específico de cada material por la masa de cada material por la temperatura inicial de cada material dividido entre la suma para todos los Is de el calor específico de cada material por la masa de cada material. Y aquí ya consideraríamos cualquier cantidad arbitraria de sistemas. Y aquí realmente lo que tenemos es una temperatura promedio. Lo que estamos haciendo es promediar todas las temperaturas de los sistemas porque ese promedio va a ser la temperatura final del sistema. ¿Por qué digo que estamos promediando? Porque cuanto mayor sea el valor de Ci por Mi para cada material, más importancia tendrá ese material en el cálculo de la temperatura. Y esto es como si hubiese más de ese material que del resto. Del mismo modo que para calcular la nota media de una cantidad de exámenes podemos sumar la cantidad de veces que hemos sacado cada nota por la nota y dividir entre las notas totales, aquí podemos multiplicar la cantidad de Ci y Mi que tenemos de cada temperatura y dividirlo entre la suma de Ci y Mi total. Por eso se puede hablar de que esto es una temperatura promedio. Y ya estaría, la cosa no tiene más complicación. Esto sería todo por hoy y en la siguiente clase ya sí hablaremos de integrar densidades para calcular masas y para calcular centros de masa. Hasta la próxima.